Cristal? Les dio mucho trabajo a ti, sobre todo. La verdad que sí. Yo estoy feliz. Ella no se da una idea de lo feliz que yo estoy, porque para mí era sumamente importante, oyentas, el programa de hoy es conocer el mundo de los puros, pero desde la perspectiva de una mujer. Y logramos no de encontrar a esta mujer que viene hoy a hablarnos de su experiencia catando y viviendo en el maravilloso mundo de los puros. Ella es Carola de Marco. Ella es Cigar Master. Y Arturo Fuente. Los muchachos dicen que... Muchas gracias. Y hoy vamos a hablar con ella, pero vamos a hablar un poco de la experiencia de la importancia y de lo interesante que es el mundo de los puros para las mujeres, porque ¿por qué no? Yo quisiera empezar, ¿qué es una Cigar Master? Bueno, primero que todo, buenas tardes. Bienvenida. Muchísimas gracias por invitarme al programa, por la oportunidad que nos dan justamente de explicar lo importante que es de abrir el mundo del cigarro a las mujeres. Bueno, una Cigar Master es, voy a hacer como una equivalencia, porque es lo que la gente más conoce, es como el sommelier de los vinos, pero con los cigarros. Ok. Entonces, ¿se estudia? Sí, se trabaja mucho el tema, se aprende mucho con el tema de las capas, de las distintas hojas de tabaco, de las mezclas que hay que poner en los tabacos. Para poder reconocerlos podemos hacer a lo mejor una cata a ciegas, como con los vinos. Ah, ok. Wow, eso es bastante, que debe ser un poquito más complicado, porque ahí tú simplemente con sabores tú debes reconocer. Son los sabores que están en el paladar, exacto, pero cada cigarro tiene lo que se llama liga, una mezcla de hojas diferentes adentro. El cigarro está compuesto de 3 partes. La capa, que es lo que todo el mundo ve, que es el vestido del cigarro. Lo que le llamamos el capote, que es como la enagua, que es una hoja un poco menos importante, pero que sostiene a lo que llamamos la tripa o la liga, que es la mezcla de hojas que le va a dar el sabor principal al cigarro. Entonces, todo eso se refleja en el Debo interrumpirte paladar, un momentito, por favor. Carola, discúlpanos. Y ahora, un boletín de la gran cadena comercial. Samar López Bello, señalado como el principal testaferro del ex vicepresidente venezolano Tarek al-Aissami, imputado por narcotráfico por parte del gobierno de Estados Unidos, está siendo activamente buscado por la Procuraduría General de la República y la Dirección Nacional de Control de Drogas. Miembros de la Procuraduría Especializada de Antilavado de Activos, acompañados de oficiales de la Dirección Nacional de Control de Drogas y agentes federales de los Estados Unidos, allanaron este fin de semana de manera simultánea 2 villas en el complejo Capcana que las autoridades le atribuyen la propiedad a López Bello. Escucharon un boletín de la gran cadena comercial. Estás escuchando Solo para Mujeres. Seguimos entonces, Carola, tú nos contabas... Pero perdón, Cristal, un poco en contexto para quienes están estableciendo contacto con nosotras en este momento. Esto es Solo para Mujeres y tenemos la visita De una Carola Cigar de Master. Marco. de Carola Una de Cigar Marco, Master. que es una Cigar Master. Nos estuvo explicando qué es una Cigar Master, que es, para ponerlo más entendible, es al mundo del cigarro lo que el sommelier es al mundo del vino. ¿De dónde te sale la pasión por los cigarros, Carola? O sea, ¿de dónde? ¿En tu familia había fumadores o fue totalmente azar? Bueno, desde chiquita me interesó mucho el tema de los colores y los olores del tabaco. Mi papá fumaba circunstancialmente cigarro, pero sobre todo la pipa. Ajá. Y yo me entretenía siendo muy chiquitita, le pedía permiso para limpiar la pipa, porque tenía todo un jueguito de cucharitas especiales. Para mí era mucho más interesante limpiar la pipa, llenarla de las hojitas de tabaco, que jugar con las tacitas de té chinas de la época. O sea, que tus inclinaciones fueron desde tempranísima edad. Desde chiquita, pero nunca lo he fumado, yo nunca fumé el cigarrillo. Siempre decimos que el mejor fumador de cigarro es el que no ha fumado cigarrillo. Por el reflejo, el fumador de cigarrillo tiene el reflejo de tragar el humo del cigarro no se traga. Ok. Entonces, en el 2003, en el 2002, viviendo en Bélgica, me pidieron dar unas clases de español
porque había un evento muy grande con los grandes productores de cigarros, cubanos y dominicanos. Entonces, por supuesto, me puse a estudiar un poco más y me interesó muchísimo toda la simbología, el ritual. Entonces me divertí tanto dando esas clases que me puse a profundizarme cada vez más. Todo salió súper. O sea, que el cigarro llegó a ti por casualidad en esta segunda ocasión. Okay, porque tú Absolutamente. eras maestra de español. Yo soy profesora de letras e historiadora. Ok. Y en esa ocasión... ¡Oh, wow! ¡Qué combinación! Un poquito de todo, exacto, lejos de las matemáticas, eso sí, no hay que pedirme hacer muchas cuentas. En esa ocasión me habían buscado expresamente para dar esas clases a ese grupo muy, muy especial. En agradecimiento que todo salió súper, me invitaron a una reunión de su club de puros que se llama Le Pharaon Allumé, que quiere decir, tiene una relación con el libro de Tintín que se llama Las cenizas del faraón, pero hay una conversión cómica, digamos, en el francés. Entonces fui a esa reunión, es un club muy cerrado, y no salí nunca más. O sea, te hicieron propuestas para introducirte al mundo del cigarro. formar parte del club. Ok. En ese momento me invitaron simplemente Pero a ya ahí participar una fumabas. noche. No. Simplemente esa cosa del olor, pero nunca había Los fumado recuerdos de la cigarro. pipa de papá, más de ahí. Eso es todo. ¿Había Exactamente. mujeres en ese club cuando te hicieron la invitación, Carola? Una sola chica que venía esporádicamente porque vivía en España y que estaba interesada en comenzar un poco más. Pero digamos que por bastante tiempo fui la única faraona. ¿Qué función hace en el negocio la maestra, se llama? Sí. Maestra, ¿cómo se llama? Bueno, sí, Ajá. porque el maestro cigarrillera pudiera decirse, porque... ¿Cómo se llama lo que tú haces? Yo doy clases, trato de explicar, en este momento, trabajando en el Cigar Club de Arturo Fuente, lo que yo hago es explicar a la gente, vamos por la base. Cuando yo llegué a República Dominicana, venía buscando lo mismo que tenía en Bélgica, un club de fumadores donde se juntaban, aunque sea una vez al mes, alrededor de un cigarro, se hacía la cata, se trabajaba, lo maridábamos con algún alcohol, comíamos al mismo tiempo, entonces eran 2 cigarros, buscaba una cosa así. Y descubrí que en el país todo estaba mucho más preparado para la exportación que para Que lo para que el era consumo interno. El consumo Exactamente. interno. Entonces, Porque aquí hace poco no había tantos cigars. exactamente, exactamente. Entonces, bueno, Ciro, súper promotor de todo eso y a quien le agradezco mucho que me haya abierto las puertas del cigar y de su corazón para poder darle cabida a todo esto, me dijo, hacemos lo que quieras. Entonces, ¿qué pasaba? Que la gente tenía ganas de fumar, pero muchas veces no sabía cómo, y a uno le da vergüenza, frente a uno que conoce, tratar de encender un cigarro, que se te apague, cortarlo mal, que se te rompa, bueno. Entonces empezamos a modular clases. ¿Cómo se puede para cortar mal un cigarro? Rapidísimo. ¿Cómo? Bueno, los cigarros, hay distintos Pues se cortadores. supone que tú tienes como un cortador que es como una guillotina, que eso te debe dar un corte preciso, ¿no? Ese es uno de los modelos. Pero ¿qué pasa? Cuando uno está medio temeroso e indeciso del lugar donde cortar su cigarro, pone la guillotina y la va moviendo. Esa guillotina, como justamente es muy filosa, te lastima la hoja de la capa. Entonces, cuando tú cortas, la parte de la capa que has estado moviendo con la guillotina Se desprende. se desprende. Ok. Y cuando la capa se desprende o se hace algún tipo de agujerito, el cigarro Se estropea. se estropea, empieza a salir Pierde. humo por ahí, exacto, pierde aroma, se enciende se va consumiendo de manera diferente. Pero tú intervienes en el proceso de selección de las capas del cigarro. No, eso lo No. hace, exacto, eso lo hace cada firma. Lo que yo hago es Clases. Exactamente, doy las clases, reconozco yo misma, trabajamos, propongo diferentes cosas, hemos hecho catas también con la gente en el Cigar Club, nunca catas ciegas aún. Ok. Todavía, pero estamos trabajando para eso. Exacto. Se hacen catas a ciegas. En Bélgica las hacemos. Ok. Acá no ¿Qué hemos se hecho busca nunca. en una cata ciega de cigarro? Lo mismo que se busca Que con tú el puedas, vino. que tú puedas encontrar qué hojas tiene el cigarro. Bueno, Pero porque hay que ser un gran conocedor, entonces. bueno, es como decía Ámbar, realmente hay que afinar mucho, porque uno empieza con el cigarro, es el placer de
de sentir ese... ¿Qué interviene? ¿El olfato o el gusto? Las dos o cosas. Las dos cosas. Las dos cosas. Okay. Uno trabaja mucho con el paladar, porque lo que uno trata de hacer es mantener el humo dentro de la boca, pasearlo por el paladar, y eso va a dar diferentes aromas. Al principio uno puede sentir, el cigarro me resulta picante, medio amargo, dulzón, pero después uno empieza a descubrir almendra, cuero, madera, un montón de cosas. Entonces esas cosas son las que uno va descubriendo en las catas a ciegas. A partir de cierto punto hasta se reconoce el módulo del cigarro que uno está fumando. ¿Qué es un módulo? El módulo es el formato. Por ejemplo, este es un robusto, voy a hablar de una fuente, fumada corta, larga, media. Un Magnum R52, por ejemplo. O esto es, aunque sea Ay, de la gran línea de los poder de Magnum R. Cristo. Esto es un Hemingway. O sea, uno puede llegar a reconocer esas cosas. No, uno no, tú. ¿Cómo que uno? Oye, Se disfruta más. Di que uno puede. Vamos nosotros, ¿y qué es esto? Se Bueno, disfruta unos más, poquitos. Carolina, Uno se no, disfruta tú. más cuando se está a ciegas, porque como ahí hay sentidos que Bueno, yo no supongo que se intervienen, intensifica el sabor. se agrandan otros sentidos. Es mejor, o sea, es más divertido, se siente más, Es una diferente. experiencia distinta. ¿Cómo se hace la cata ciega? Bueno, una cata ciega uno tiene, supongamos, 3 o 4 cigarros Sin con identificar. anillos blancos, exactamente. Ok. El anillo que normalmente ayuda, en algunos casos es solo la marca y en otros diferencia el módulo, el tipo de cigarro. Entonces se pone el anillo blanco, el formato, el tamaño del cigarro es el mismo, porque Ok. si no muchas veces uno Es más fácil identificar. Exactamente. Entonces se empieza solo con agua. Hay que cambiar con agua el sabor de la boca, exactamente. Entonces se hacen algunas fumadas de cada uno en distintas partes del cigarro, porque el cigarro cambia de sabor en 3 partes. Ok. Carola, ¿y cómo ¿En cuáles introducimos? 3 partes cambia de sabor el cigarro? Bueno, decimos el cigarro está dividido en 3 partes. La primera parte, que es la que uno enciende, uno no puede hablar de este cigarro está buenísimo. Lo primero que uno puede decir cuando enciende un cigarro es, este cigarro tiene un buen tiraje, es decir, el aire pasa bien, o está muy flojo, torcido muy flojo, entonces el aire pasa muy rápido y los sabores un poco se pierden. Eso uno puede decir en el primer 1,5 centímetros de cigarro, no sé hablar en pulgadas. Ok, se habla de centímetros, ok. Yo, 1,5 centímetros. El centro del cigarro, la segunda parte, es donde realmente explotan todos los sabores. Ok. Y ahí uno puede realmente decir, descubrir, como decía yo, a lo mejor la almendra, el pimiento rojo, la madera, bueno. Y la última parte del cigarro es la parte más fuerte, porque el cigarro ya estuvo quemando todo ese tiempo que estuvimos fumando, hay distintos tiempos de fumada, entonces esa parte ya el tabaco está más fuerte. Entonces, mucha gente abandona el cigarro a la altura del anillo y otros estamos quemándonos los dedos porque esa parte realmente es el momento en el que uno justamente no lo quiere abandonar. Ese es el éxtasis Es del puro. como la concentración de todo. Exactamente. Pero los sabores ampliados están en el centro. Voy un momento a publicidad, regresamos Es de un mundo muy publicidad y interesante. hablemos un poco de maridaje. ¿Cómo no?